¿Alguna vez has sentido que en el mundo de la inversión inmobiliaria todos repiten las mismas frases como si fueran mandamientos grabados en piedra? La propiedad siempre sube, el arriendo se paga solo, mientras menos invierto, más rentable es. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a dejar de lado todos los eslogans de venta y vamos a entrar a la ingeniería de la inversión. Porque el problema no es que estos conceptos sean mentiras absolutas, el problema es que son verdades a medias. Y en los negocios una verdad a medias es más peligrosa que una mentira, porque al tomarla como verdad te da la confianza suficiente para arriesgar un patrimonio que quizás te tomó años construir. Al final de este video no solo vas a dudar de lo que te dice el mercado, sino que vas a tener la claridad mental para identificar cuándo un beneficio es en realidad una trampa y qué herramientas necesitas dominar para que los números no sean la cuenta del panadero, sino un análisis de riesgo profesional. Bienvenido a la Ingeniería de las Inversiones. Soy Ricardo Benderot, ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad de Chile, inversionista inmobiliario hace unos 16 años, creador del método ABC de inversión inmobiliaria, mentor y fundador de Bender House Group. Vamos a ver. Vamos a empezar con el mito madre, el que está en la base de casi todas las malas decisiones. Las propiedades siempre suben de valor. Seguramente lo has escuchado 1000 veces de parte de vendedores o familiares. Y claro, si miras un gráfico de los últimos 30 o 40 años, la tendencia es al alza. Pero aquí es donde entra la primera herramienta que debes dominar, el contexto temporal y la inflación. No es lo mismo hablar de plusvalía en un horizonte de 30 años que en uno de 5 años. Muchos inversionistas entran a un proyecto hoy pensando que en 4 años podrán vender y capturar una ganancia masiva solo por el paso del tiempo. Pero la realidad es que la plusvalía no es algo mágico que emana de los ladrillos, es un factor externo. Depende de la zona, depende de la conectividad, de los servicios que se construyen alrededor. Si la propiedad no está en una zona con proyección real, o peor aún, si el estado de conservación de la propiedad es deficiente, podrías encontrarte con la amarga sorpresa de que tu propiedad vale menos que cuando la compraste, o que el aumento de precio ni siquiera cubrió la inflación del periodo. Si compraste algo en 100 y hoy vale 120, pero la inflación acumulada fue del 20%, en términos reales tienes exactamente el mismo dinero, pero con un activo menos líquido. Miremos este gráfico. Este gráfico representa la evolución que han tenido los precios de las propiedades en 500 áreas metropolitanas en Estados Unidos entre el 2000 y el 2020. Lamentablemente no aparece el periodo post pandemia, que hubiese sido muy interesante analizar porque es justamente el periodo donde yo he visto que en Chile, en muchas zonas que en algún minuto fueron promocionados como barrios emergentes, las propiedades de inversión en estos últimos 5 años están al mismo precio o incluso a un precio menor que el valor al que fueron adquiridos, absolutamente estancados. Las propiedades en morado o lila son aquellas que tienen un comportamiento sobre el promedio y las de naranja son aquellas que están bajo el promedio. La línea gruesa del medio es el promedio. Como ven, una de las primeras conclusiones es que la cantidad de zonas que están bajo el promedio es mucho mayor a la cantidad de zonas que están sobre el promedio. 144 sobre el promedio versus 356 bajo el promedio. Es decir, unas pocas zonas tuvieron un comportamiento excepcionalmente bueno y eso tiró el promedio al alza. Pero el 70% de las propiedades tuvo un comportamiento menor al promedio. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que cuando tú veas un titular tienes que entender qué se midió. El promedio es solo una referencia. Hay que aprender a analizar entre líneas. Este gráfico muestra que aunque en el largo plazo hay crecimiento, hubo zonas que después de 20 años valían menos en términos reales y otras que crecieron pero poco. Si un crecimiento, por ejemplo, es del 100%, pero en 20 años, eso es solo un 5% de rentabilidad anual. Quizás podrías haber hecho otra inversión menos riesgosa y con mayor rentabilidad.
Y lo segundo es la temporalidad. Los que compraron en cualquier zona metropolitana entre el 2002 y 2013 han visto que prácticamente su propiedad siempre ha subido de valor de ahí en adelante. Pero los que compraron entre el 2007 y el 2008 han sufrido pérdidas de hasta un 75% del valor y tuvieron que esperar 15 años para recuperarse. Por eso cuando te digan que siempre sube, pregunta ¿en qué plazo? ¿Bajo qué escenario? ¿Qué pasa en esa área específica? No apuestes a la plusvalía como una lotería. Trátala como un componente adicional, pero nunca como el componente único motor de tu inversión. Esto nos lleva directamente al segundo preconcepto o mito, la promesa del arriendo garantizado. Suena perfecto, la inmobiliaria te paga el arriendo por 12, 24, 36, hasta 60 meses, se ocupe o no se ocupe. Pero analicemos esto con mente fría. Lo primero que tienes que entender es que el arriendo garantizado no es un regalo, es un costo que en la gran mayoría de los casos ya está incluido en el precio de venta de la propiedad. Básicamente te están devolviendo tu propio dinero en cuotas mensuales para darte una sensación de seguridad. Y ojo, que podría estar comprando un problema a largo plazo para solucionar un miedo de corto plazo. Cuando evalúes una propiedad de inversión que incluya este beneficio, mi recomendación es radical. Evalúa el negocio como si el arriendo garantizado no existiera. Haz tus planillas, saca tus cuentas considerando los valores reales de mercado de la zona. Si después de hacer ese ejercicio los números te dan, entonces el arriendo garantizado es un plus agradable, una capa extra de seguridad. Pero si el negocio solo se sostiene porque te prometieron ese pago mensual, estás caminando por la cuerda floja sin red de seguridad. ¿Por qué? Porque ese contrato tiene fecha de vencimiento. ¿Qué pasa el mes 13 o el mes 25 cuando la garantía se acaba? Si compraste sobrevalorado, el arriendo real de mercado es menor a lo que te garantizaban. Tu flujo de caja se va a ir a terreno negativo y podrías entrar en una crisis de liquidez. Además, siempre hay que leer la letra chica. ¿Quién es el que garantiza el arriendo? Si la empresa que debe pagarte quiebra o tiene problemas financieros, esa garantía es papel mojado. Nunca permitas que una comodidad temporal nuble tu juicio sobre la calidad del activo a largo plazo. Mira, aquí te dejo un video donde desmenuzo el arriendo garantizado para que sepas qué revisar y cómo lograr que sea un seguro y no un respirador artificial que si te lo sacan, tu inversión muere. Ahora entremos en el famoso multicrédito. La idea es simple, pedir crédito en distintos bancos de forma simultánea antes de que la deuda aparezca en el sistema financiero, para así comprar 3, 4 o 5 departamentos de una sola vez con un pie mínimo. Desde el punto de vista del apalancamiento parece una jugada maestra, pero desde el punto de vista de la ingeniería de riesgo es una bomba de tiempo si no tienes las herramientas para gestionarlo. El multicrédito multiplica tu potencial de ganancia, pero también multiplica exponencialmente tu riesgo. Si las tasas de interés suben, si la inflación es alta, si la vacancia aumenta o si tienes un periodo de inestabilidad laboral, no tienes un problema. Tienes 5. He visto que las pérdidas se amplifican mucho más que las ganancias. Si tienes que pagar 100,000 pesos extra, unos $100 sobre el dividendo en 3 propiedades, son 300. Parece manejable, pero si un departamento queda vacante, de repente tienes que pagar el dividendo completo, digamos unos 500, más los 200 de los otros dos, pasaste de 300 a 700 mensuales de gasto. Si se te caen dos, podrías estar pagando más de $1.000.000 mensuales de tu bolsillo, más de $1.000 de tu bolsillo. ¿Cuánto tiempo puedes sostener esto? ¿Qué pasa si mi situación financiera empeora en el futuro? La ingeniería de la inversión requiere que si tienes 10 departamentos, al menos 8 se paguen solos para cubrir los vacíos de los otros 2. Eso es flujo positivo real.
La gente se olvida de que el banco no es tu socio, es tu acreedor. Y el apalancamiento tóxico ocurre cuando el costo de la deuda, la tasa de interés, supera la rentabilidad de tu activo. Si estás endeudado al 100% y tu flujo de caja es negativo, no eres dueño de propiedades, eres un administrador de deudas para el banco. La herramienta aquí no es saber cómo engañar al sistema para obtener más crédito, sino saber calcular tu capacidad de carga financiera real y entender que el crecimiento debe ser sostenible. Pasemos a la devolución del IVA. En muchos países y legislaciones existe la posibilidad de recuperar el IVA de la compra de una propiedad destinada a inversión. Muchos lo ven como dinero gratis que el Estado te devuelve. Y sí, recibir un cheque por el 15% aproximado del valor de la propiedad es muy atractivo. Pero cuidado, este beneficio suele venir amarrado a condiciones tributarias específicas. Por ejemplo, quedas obligado a pagar IVA por los arriendos, tienes que devolver ese dinero si vendes la propiedad antes de cierto tiempo, debes crear una empresa, tener contabilidad, incurrir en costos de amoblar la propiedad y de la creación misma, gestión mensual, etc. Si pides la devolución del IVA solo para gastarlo en vacaciones o en un auto nuevo, estás cometiendo un error financiero básico. Ese dinero debe reinsertarse en la inversión para reducir la deuda o generar más capital. No es un regalo, es una herramienta de flujo que requiere una contabilidad impecable. Si no tienes un asesor contable que entienda de inversiones inmobiliarias, la devolución del IVA puede terminar siendo un dolor de cabeza en un par de años. Esto me conecta con el bono pie. Y aquí quiero darles mucha carne, mucho valor, porque es donde más se caen los inversionistas. Compra sin pie, te regalamos el 10%. Mira, volvamos a la ingeniería. Nadie regala nada. Imagínate un departamento que realmente vale 2.500 UF. ¿Ya? En una operación normal, tú pones el 10% de pie, 250 UF, y pides un crédito por 2.250 UF. Pero si la inmobiliaria te ofrece un bono pie del 10%, lo que hacen es inflar el precio de lista a 2.750 UF. El banco, si no se da cuenta o si la tasación pasa, te presta el 90% de esos 2.750, que son 2.475 UF. ¿Te das cuenta de lo que pasó? En el papel compraste sin poner plata, pero en la realidad pasaste de deber 2.250 UF a deber 2.475 UF. Tu deuda es ahora casi el 100% del valor real del departamento. Esto destruye las 4 formas de ganar en bienes raíces. Amortización. Estás debiendo tanto que tardarás años solo en pagar intereses antes de empezar a ganar capital real. Si quieres vender antes de 5 años, no vas a recibir mucho a cambio. Flujo de caja. Al deber más, tu dividendo es mucho más alto. Ese departamento de 2.500 UF que se arrendaba por un valor que cubría el dividendo de 2.250 UF, ahora no te alcanza para cubrir el dividendo de 2.475 UF. Acabas de crear un flujo negativo eterno. Plusvalía. Si el mercado baja un poco, debes más de lo que vale la propiedad. Estás bajo el agua. Y 4, beneficios tributarios. Los intereses extra que pagas por esa deuda inflada se comen cualquier ahorro fiscal. El bono pie es una herramienta de venta, no de inversión. Úsala solo si tus números de flujo de caja siguen siendo positivos a pesar de la deuda inflada. Mira, aquí te dejo otro video donde hago los números de una inversión promedio y analizo el multicrédito, el bono pie, el flujo negativo, la plusvalía y cómo te afectan o cómo le afectan a tu inversión. Finalmente, quiero derribar el preconcepto más peligroso. Con las propiedades nunca se pierde dinero. Esta frase es la que hace que la gente no haga la pega. Y quiero ser muy claro, se pierde dinero y mucho.
Se pierde dinero cuando no haces los números y confías en la planilla que te entregó el vendedor. Se pierde dinero cuando inviertes en una propiedad que no genera flujo positivo desde el día 1, esperando que un milagro económico te salve. Se pierde dinero cuando inviertes apostando ciegamente a la plusvalía, comprando caro porque la zona promete, sin ver la realidad macroeconómica, jugando a ser futurólogo. Se pierde dinero cuando tu inversión depende de que te den el arriendo garantizado, porque el día que se acaba, descubres que el mercado real paga un 20% menos de lo que necesitaba. Se pierde dinero cuando compras en zonas con alta vacancia o no consideras contribuciones, seguro y mantenimiento. Hay gente que después de 10 años vende y tras pagar comisiones, impuestos e intereses, descubre que su rentabilidad fue menor que un depósito a plazo. ¿Es mala la inversión inmobiliaria? No. Es maravillosa si se hace con ingeniería. La seguridad no está en el ladrillo, está en tu cabeza y en tus herramientas. La inversión inmobiliaria no es comprar departamentos, es comprar flujos de caja y proyecciones de valor analizadas. Si en tu planilla solo pones números alegres, te estás mintiendo. Tienes que estresar el modelo. ¿Qué pasa si el arriendo baja? ¿Qué pasa si está vacío 3 meses? Si tus números aguantan eso, entonces tienes una inversión. Si no, tienes una apuesta. No te asustes si sientes que te faltan herramientas. Ocúpate. El conocimiento es la única inversión que no tiene minusvalía. No te quedes con las cuentas del panadero. Aprende a calcular el cap rate, el cash on cash, la TIR y mantén siempre un espíritu crítico. Si este análisis te sirvió para abrir los ojos y quieres dejar de ser un espectador para ser un inversionista que domina los números, suscríbete al canal. Seguiremos entregándote la ingeniería para que tu camino sea de certeza y no de azar. Recuerda, la mejor propiedad no es la más bonita, es la que tiene los mejores números. Nos vemos en el próximo video para seguir construyendo tu libertad financiera con bases sólidas. Hasta la próxima.